Bienvenidos a un nuevo programa de su canal Arte con Todo. Hoy hemos invitado a la gran ceramista norteamericana Carol Long. En la escuela secundaria Carol se destacó en el arte. Su maestro Sheldon Gangstrom, quien ahora es un destacado artista raku o cerámica raku, que es una técnica tradicional oriental, tal vez les había mencionado en otros videos, que consiste en quemar a baja temperatura en un horno. Las piezas incandescentes se van extrayendo una vez hayan fundido los esmaltes y se trasladan a un contenedor lleno de material orgánico para producir una atmósfera reductora, o sea, con poquito oxígeno. Y eso hace una transformación físico-química que se traduce en que aparecen unos efectos metálicos nacarados y unos sorpresivos cambios de color en estas superficies. Eso es una técnica espectacular. Y eso ayudó a despertar el interés de Carol por la cerámica. A Carol le encantaba observar y estudiar mucho la cerámica de la Grecia clásica. En ese tiempo la cerámica tenía varios cánones y tipos propios que le dieron origen a unos característicos prototipos de esa etapa. Sin embargo, había zonas enteras en que la calidad siempre fue pobre, como por ejemplo la cerámica del sur de Italia, que la hacían era imitando exactamente a la de Atenas. En ese tiempo empezó a suceder algo que revolucionó un poquito el arte de la cerámica. Los escultores y los ceramistas adquirieron el hábito de firmar sus obras, como esta del famoso pintor Sófilos. Ella ha trabajado en arcilla durante casi 40 años y ha estado realizando su trabajo actual durante más de 12 años. Ella se sienta en ese torno y en ese momento dice que se sienta como un segundo, observa la pieza y ve de qué manera la puede empujar como hacia adentro o hacia afuera. Las formas que van resultando evocan tanto la flora y la fauna como la cerámica tradicional. Y aunque las esculturas de Long enfatizan en esas paredes lisas y sinuosas, las bases onduladas en lugar de los bordes en ángulo, ella va sopesando esas infinitas posibilidades que se le van poniendo adelante. Después de todo ese proceso, ella presenta orgullosa cada rato colecciones de cerámica diferentísimas, unas figuras que dejan absorto a cualquier persona, porque es que son cantidades de detalles. Las meticulosas esculturas que ustedes observan de esta artista resaltan las líneas curvas y los coloridos adornos que se encuentran en la naturaleza. Los resultados son siempre espectaculares y suelen perseguir las formas de fauna y flora sin dejar de lado pues los jarrones tradicionales. Pero Long prefiere las curvas y deja al lado las rectas y cualquier línea que no se deje llevar por el trazado libre de sus manos. A la forma que adquiere la arcilla después de su transformación, la artista le va añadiendo pequeñas esferas y colores como dorados y plateados para dorar de magia sus obras. Se inspira mucho en esas imágenes de su niñez, en la vida vegetal y animal. Por ejemplo, observen todos estos motivos florales y los insectos a continuación. Mientras observan estas espectaculares obras, vayan compartiendo este video e inviten a sus amigos a suscribirse a este canal.
Pero como característica de ella, pues propia, que uno reconoce inmediatamente que es trabajo suyo, son esas hermosas espirales, remolinos, volutas y ondas que ella le va dando a todo. Con esas elegantes líneas ondulantes y la fusión de diferentes detalles, yo diría que es una fiel exponente del Art Nouveau. Porque esa corriente característica precisamente es basada en las formas de la naturaleza, se enfatiza en las líneas sobre el color y es un movimiento que buscó cortar con esa jerarquía tradicional de las artes que las consideraban a las artesanas o a los que trabajaban cerámica como no tan importantes como ellos. Y creo que estamos de acuerdo todos en que estaban muy errados quienes sostienen que la pintura y la escultura son superiores a las artesanías, porque viendo esta obra de Carol y otros como Gaudí del movimiento Art Nouveau, son verdaderas obras de arte. Muchísimas veces ella tiene como punto focal un animal o un insecto y luego lo va incorporando con otros diseños. Sus caprichosas esculturas rebosan de color y de detalles, no me canso de decirlo. Y esa intrincada aplicación que ella tiene de barbotina y como de glaseado le aportan a toda la pieza terminada como una unidad orgánica. Obsérvenlas bien y nunca olviden la obra de Carol. Es que las manos de ella dotan de vida, casi podría decirse, a todo ese tipo de cerámicas que ella ha hecho. A todas las personas que se ven este video y si quieren seguir viendo videos como este estilo, con este contenido, les recuerdo que nuestro canal no tiene fines económicos, pero necesariamente hay que gastar. Y para eso estamos vendiendo este libro que se llama Minerales, cómo identificarlos, que les va a servir muchísimo. Y así mismo nos ayudan al mantenimiento de ese canal y a que cada semana estemos aquí produciendo para ustedes un nuevo video de su canal Arte con Todo. Nos vemos la próxima semana.